Entonces tienen ustedes la palabra. Hola, bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta mañana. Nosotros les queremos compartir como todo el universo interno, del cual como que salió, o sea, la semilla de todo nuestro proyecto, como que qué nos movía o qué buscábamos o qué nos interesaba y por qué pensamos en esto. Esas son algunas. Para empezar, nuestro proyecto es como muy visual, como que las referencias han sido bastante, o sea, los orígenes y las semillas han sido bastante visuales y sonoras. Es como algo bastante presente y recurrente en nuestro plan de trabajo, en el desarrollo del proyecto, y algunas de ellas pues, son estas que están aquí. Hace un tiempo platicábamos con Jackie, antes de que esto se volviera una obra como tal, platicábamos, yo le decía que yo cuando voy en el transcurso a mi casa o en el camión, estoy escuchando música, yo me iba de esta realidad, y entonces imaginaba cosas y pensaba cosas, y dentro de esa realidad alterna en la que yo vivía con mi imaginación literal, así como en el camión, empecé a reconocer cómo era mi personaje, o sea, ese otro yo de esa otra realidad, cómo era. Entonces, pues no sé, yo pensé que era la única, ¿no? O sea, y entonces lo compartí con ella. Y justo cuando se lo compartí, ella me dijo, pues es que yo, a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo también voy y me imagino cosas y tengo mi propio personaje y cosas así, ¿no? Ya después compartiéndolo con otras personas, pues la verdad es que es más común de lo que parece que pues imaginemos estar en otro lado, ¿no? O en otra situación, o con cosas que nos gustan, o con otras versiones de nosotros distintas, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos como a compartir varias imágenes, como las que están aquí. Este tipo de imágenes que nos estamos encontrando en Pinterest, en otras redes sociales y demás, que plasmaban como un poco como la atmósfera que hacía la imaginación que teníamos acerca de esto. Y al final literalmente como que todo empezó como por fantasear, ¿no? O sea, este hecho de empezar a fantasear juntas y decir, ¿sabes qué? Si tú estás fantaseando sola allá y yo igual, ¿por qué no nos mudamos juntas? Entonces, a partir de ahí, el mudarnos juntas no fue como literalmente mudarnos juntas allá, sino empezar a compartir ese como universo como interno que teníamos acerca de esto, ¿no? Y ya, todo lo que hacía referencia a ese lugar en el que nos imaginábamos estar o en el que sentíamos estar, lo empezamos a plasmar en imágenes que nos encontrábamos y que nos empezamos a compartir poco a poco. Y ahí fue como donde fue empezando como esta idea, ya después poco a poco de hacer algo, o sea, de hacer alguna obra para poder compartirlo. Pero pues era complicado porque es algo como muy abstracto porque es como muy nuestro a lo mejor, ¿no? Entonces fue cuando nos empezamos como a cuestionar de qué manera algo tan abstracto, algo tan personal y algo tan nuestro puede hacer que las otras personas no solo se identifiquen, sino que también podamos mostrárselo no solo como algo meramente para observarlo, sino que puedan sentir que pueden meter como nosotros sentimos, ¿no? O sea, que podemos meter la mano y pasarnos justo ahí. Y entonces empezamos a platicar acerca de las posibilidades, de qué manera podemos hacer uso de los medios para poder sacar esta obra y que se vuelva más digerible. Y también ese proceso era para nosotras, o sea, el conocer ese adentro, el como relacionarnos con eso, no solamente era como, ok, tenemos esto, estamos como inquietas en esto, tenemos estas curiosidades y nos está pasando esto en nuestro mundo fantástico, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo se lo enseñamos a las personas? ¿Cómo lo compartimos? Pero no solo para que la gente, o sea, en ese proceso de buscar cómo compartirlo, no solamente buscábamos que las personas lo entendieran o se relacionaran con él, sino nosotras también pasaba eso, ¿no? O sea, conocíamos nuevos aspectos que no habíamos visto antes, como nuevos capítulos, por así decirlo. Entonces como que fue un proceso también para nosotros, o sea, no era como que nosotros ya lo teníamos dado y hecho y ahora cómo lo sacamos, sino era como, tengo aquí esto y mientras lo saco yo también lo conozco. Eso nos
parte orgánica y por alguna razón, coincidencia, no lo sé, la manera en la que nos sentíamos cercanas a este tipo de imágenes o así, fue muy similar. O sea, en realidad no era que nos pusiéramos de acuerdo o algo por el estilo, solamente fue como que se dio. Después eso se empezó a traspasar como al movimiento. Al principio era como, hablábamos sobre esta onda de fantasía cuando vas en el camión, como, no estoy aquí, estoy en otro lugar y todo eso, y después se fue al cuerpo, ¿no? O sea, qué pasaba con el cuerpo y cuáles eran como esos motivos de movimiento. Al inicio, creo que compartimos eso, que al inicio no pensábamos como que fuera un videojuego. Al principio era como esta realidad, aquí está esta otra línea paralela en nuestra vida que sucede en nuestra fantasía. Y entonces cuando lo llevamos al cuerpo descubrimos que los motivos o motores de movimiento eran muy cercanos a los de los videojuegos, como una especie de disociación de segmentos, el ritmo de un videojuego, o como esta onda de sentir un cuerpo virtual. Es más una pregunta, más que una información, es como una pregunta, ¿no? ¿Cómo sientes un cuerpo virtual? O esas inquietudes corporales salieron de este mundo fantasioso y eso. Entonces le fuimos dando por esa línea. Al experimentar, la primera experimentación que hicimos fue por esta línea como esta cualidad de movimiento, de segmentación del cuerpo, como una especie de latigueo, como para espacios que en realidad no. Y estos eran, cuando empezamos a guiar nuestro proceso hacia la línea de un videojuego, entonces nos dimos cuenta que el cuerpo en esa otra realidad, en esa que estaba sucediendo, ese cuerpo estaba como en simbiosis con máquinas, con artefactos no humanos. Sí, yo creo que también algo parte, para nosotros, nuestro proceso fue muy importante llegar como al acuerdo de hacer un videojuego, o no al acuerdo, sino como a la conclusión de que llevar este como proyecto por la línea de hacer un videojuego fue muy importante, porque yo creo que ahorita también está muy presente toda esa parte de los medios digitales, ¿no? Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la comunidad que crean los videojuegos, incluso a nivel mundial, ¿no? O sea, se juegan videojuegos en línea todo el tiempo, la gente literalmente vive de eso, pero no solo eso, sino que crean una comunidad, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención en esa parte, yo creo que fue como algo muy chido poder encontrarla dentro de un videojuego, porque fue como esa parte de que ya sea la digitalización o la tecnología, toman ideas abstractas y las traen como a la realidad. Es una realidad virtual, pero es una realidad que es como que está al alcance de todas las personas. Entonces, esa parte como que fue también bastante importante, ¿no? Y a partir de ahí como que entró mucho esa onda como de el futuro casi siempre, bueno, hay como varios tipos de futuros cuando empezamos en el futuro, ¿no? Que están, ya sean estos futuros como pandémicos y destructivos, pero la mayoría están dirigidos hacia la tecnología, porque se ha visto muchísimo, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial y todo como avanzado, el futuro está como dirigido hacia esta, pues para algunas personas utopía, o para algunas otras distopía, o sea, de ver como un futuro ya sea bueno o malo, pero todo el tiempo relacionado a la tecnología, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos como a generar como nuestros personajes, ¿no? O sea, yo le empecé a compartir a Jackie cómo era mi personaje, cómo creía yo, y no es un personaje como tal, o sea, yo primero platicábamos como de esta otra versión de nosotros, que no tiene mucho que ver realmente con nosotros, o sea, no es que tenga algo, por ejemplo, mi personaje, yo creo que es esta parte como de la imaginación, cuando a veces ya se sale, ¿no?, de la imaginación, que es cuando ni siquiera tú eliges ya cómo te ves, sino que se te van presentando las cosas, ¿no? Y esto también es como parte de que tenemos muchísimas referencias, ¿no? Y a veces son referencias incluso que ni siquiera tenemos como a lo mejor de manera intelectual como asimiladas, de decir, esta es mi referencia, pero van saliendo con el tiempo, ¿no? Y de ahí se va conformando todo lo que tuvimos o tenemos ahorita en ese universo de imaginación, está impregnado en todas estas cuestiones de lo visual que vimos, de lo auditivo que ahorita vamos a ver, de
estaba en primera la referencia de que pues, es un cuerpo como mecanizado y también industrializado en cierta parte y tecnológico, ¿no? Entonces, como decir, ¿qué pasa cuando a mi cuerpo se le añade como otro cuerpo externo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? O sea, sigue siendo mi cuerpo, se transforma, qué cualidades se van a potenciar, qué otras se van a limitar, y a partir de eso empezamos a hacer una exposición de todo ese movimiento. Sí. Tenemos varias imágenes como de referencia, igualmente como basamos como la mayoría, tenemos como 100, pero ahorita pusimos como solo algunas. También estaba presente como el mundo afuera, ¿no? De lo corpóreo. O sea, bueno, sí, los cuerpos, pero no solo humanos, sino los que acompañan a los personajes. Por ejemplo, como los medios de transporte que hay, cómo se relacionaba ese otro cuerpo con nosotras. Por ejemplo, nosotras fue muy importante como esta onda de los medios de transporte, porque inclusive tenemos una escena. Nuestra obra fue dividida como en islas, por así decirlo. Como en Mario Bros, que eligen las islas que vas a jugar o que te ponen ahí, es como un escenario distinto y la dinámica del juego es distinta, aunque mantiene pues, las bases del juego, los peligros o los desafíos que enfrenta, por ejemplo, Mario en cada isla son distintos. Pues igual en nuestro videojuego lo planteamos en una isla así, que fueran varias islas. Hay una isla que solamente en donde desarrollamos una motocicleta y teníamos claro como que el medio de transporte, o sea, nosotros adoptar corpóreamente ese medio de transporte, o sea, cómo yo voy a hacer una motocicleta y cómo alguien me va a manejar, ajá, exactamente. Entonces, pues también como esta onda de otros cuerpos y como de la atmósfera en la que se encontraban, o sea, del mundo en el que se encontraban y las necesidades que requería ese mundo en ese personaje, ¿no? O sea, ¿qué carácter necesita para moverte en un mundo? Sí, yo creo que, como complementando lo que está diciendo Jackie, a mí me gustaría hablar como acerca de la distopía, que es como esta realidad futura, pero no es una realidad futura en la que todo mejora, sino en la que al contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, como estas imágenes que pongo aquí hacen mucha referencia a que el videojuego está situado en una realidad que nosotros, pues sí, como que creamos y le dimos cuerpo, pero en la que la tecnología no necesariamente mejora la vida, o sea, no hace mejor la vida, no la hace más llevable, simplemente se va insertando como a todos los espacios, ¿no? Y sigue existiendo la pobreza, la sociedad, muchísimas cosas, y la violencia, y muchísimas cosas así, y simplemente la tecnología sigue avanzando, ¿no? Entonces, esta realidad de la que hablamos, que está inmersa en el juego, también es una realidad como la mayoría de los videojuegos, ¿no? En la que hay peligro, en la que hay peligro de muerte, en la que el personaje que esté jugando o el jugador que esté manejando el personaje necesita entrar pues a la dinámica, ¿no? De esta nueva como realidad en la que, pues sí, muchas veces hay algunas escenas en las que habrá que sobrevivir, hay otras como también como los minijuegos, ¿no? O sea que también hay como estos intermedios como de calma, pero sí básicamente como que el ambiente, la atmósfera que está generando no es exactamente como para escapar a un lugar mejor, sino es simplemente como el resultado del avance de la tecnología y también como del pensamiento humano, o sea, cómo va avanzando, cómo el ingenio y la creatividad humana te van enseñando a sobrevivir en un mundo así. Y cuando se fue desarrollando todo esto, también nuestros personajes fueron desarrollando su personalidad y su carácter, y al desarrollarlo como nos dimos cuenta que había cosas muy diferentes a la línea paralela de aquí de la realidad, ¿no? Que es, por ejemplo, que aquí ella y yo somos compañeras y lo trabajamos muy bien y nos queremos mucho, pero en nuestro otro yo no éramos personajes muy compatibles. No había como un vínculo, no había como mucho respeto entre ellos dos, como que sus características eran muy distintas y sus contextos dentro de esa otra realidad eran muy diferentes, entonces no había una relación muy armoniosa entre ellos. Fue interesante. Después fuimos como visualizando, o sea, cómo era, ¿no?
un boceto que hizo Carla de nuestros personajes. Ajá, el primerito que hizo. Uno de ellos. Ajá, son las cabezas de nuestros personajes. Carla es la de su. Y nos dimos cuenta como de ciertas características que tenían nuestros personajes que a lo mejor están bastante lejos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si ibas a hablar. Sí, pues yo le decía que mi personaje, como que yo lo fui conociendo. Yo creo que esa también es parte como de cuando empiezas a hacer obra, saber que vas conociendo tu obra como en el proceso, ¿no? Y que va moviéndose, o sea, no es como algo a lo que entras y ya lo conozco y lo voy a desarrollar, sino que desarrollándolo como que vas conociendo tu propia obra. Y yo le platicaba acerca de mi personaje como estas cosas de no tiene el cabello azul, ¿no? Yo no tengo el cabello azul, o sea, no está ligada en nada conmigo, aparte de que mi personaje pues en ese videojuego como que por la misma hostilidad pues del espacio y todo, pues es un personaje pues bastante violento, con muchas características que yo no tengo, pero que ahí en ese mundo son funcionales, o sea, es como lo que toca estando ahí, ¿no? Y así muchas cosas que realmente no tienen nada que ver conmigo. Yo no elegí cómo se veía el personaje, simplemente la atmósfera como que me puso inmersa ahí y ya estando ahí yo fui simplemente conociendo al personaje. En general nuestro videojuego aboga mucho por la violencia, no de manera romántica ni mucho menos, solamente como está bastante presente, ¿no? Como en la creación, en el planteamiento. La violencia es un recurso y es interesante, o sea, sería interesante desglosar por qué, pero estos son nuestros personajes y sus nombres. Pero como los primeros también, o sea, es que también algo de lo que yo pienso pues que hemos llegado a toda esta relación es como esa parte de decir, ok, ya tenemos el universo que tengo aquí contigo, tenemos estas referencias, tenemos la idea de que queremos llevarlo por medio de un videojuego, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces yo creo que ahí es donde empieza como la acción creativa y como ver cuáles son los medios que yo tengo a mi alcance, ¿no? O sea, por ejemplo, los medios que yo tengo a mi alcance, que es mi computadora, tal vez no soy programadora, pero puedo buscar información, puedo encontrar cosas así, cuáles son otros medios, si sabemos un poco dibujar, pintar, o si hay personas que nos apoyen, de qué manera podemos ir acomodando cuerpo a estas ideas como tan abstractas para ir plasmándolas, si queremos, pues en dado caso, más claramente. Entonces, el dibujo de allá, yo se lo hice de aquí, primer boceto, y me lo regaló Andrea. Me lo regaló y entonces es como esa parte donde los personajes van tomando como esta parte plástica. Hacemos uso de las herramientas plásticas para irnos acercando más y apropiando más a nosotros y darle como más claridad para a partir de ahí poder darle como estas, ya sean cualidades del movimiento o del personaje, ¿no? O sea, cuánta fuerza tiene, de qué manera se mueve, cuál es su nivel de vida y demás, ¿no? Y una vez que ya teníamos un poquito más claro, porque pues ya está terminando, pero ya que teníamos un poco más claro para dónde queríamos ir, hubo una decisión que fue, yo creo, como el eje central de todo el desarrollo de la obra, y es que queríamos que el público tuviera participación, o sea, que hubiera un diálogo con el público real, o sea, no solamente como de ¿qué te pareció? O que la viera, sino que tomara decisiones también en un videojuego, como en los videojuegos sucede, ¿no? O sea, yo elijo ese personaje, elijo esta arma, elijo este medio de transporte, elijo este color, elijo esta isla. Eso era y es una inquietud bastante grande que tenemos y que es como el eje central de gran parte de nuestra obra. Cómo las personas pueden recibir el otorgarles la posibilidad de tomar decisiones de eso, ¿no? O sea, ¿cuándo va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿No? Entonces nosotros hemos intentado trabajar varias veces en esta parte de saber y tener presente que aunque nosotros tengamos algún tipo de guión, algún tipo de direcciones establecidas, el público siempre puede cambiarlas, ¿no? O sea, si me eligen a mí, en la escena, por ejemplo, en la isla de los medios de transporte, en esa escena, si le eligen a ella como moto, entonces va a modificar el trazo escénico de nuestra obra, y si me eligen a mí también, ¿y qué pasa si no eligen? ¿No? También era una de las inquietudes grandes que teníamos, como más profundamente, no solamente como en cuestión de dinámica de la
general de la vida. O sea, ¿qué pasa cuando no decides, no? ¿Qué consecuencias trae no decidir? Y no decidir también es una decisión. Entonces, aquí traemos algunas referencias como audiovisuales nada más acerca de dónde fue, ¿qué nos ayudó como a plasmar un poquito más claramente? Sí, también ahí tomamos una película de Blade Runner que fue como, la primera fue hecha en 1980 y pico, que fue como un boom para toda esta parte del cyberpunk, que es como un concepto que utilizamos muchísimo. Entonces, y así fuimos como tomando esta parte de los hologramas, por ejemplo, la calidad de movimiento y demás. Y aquí, por ejemplo, de la película de Trump, pues toda la parte como de las fotos y todo eso. Y también de esta, que esa fue una parte como también bastante importante como para lo que hablamos del cuerpo psycho y de que es básicamente como pues una corporalización. La segunda liga. Y esta noche, hace su primera aparición en la Liga de Campeones, donde tiene la oportunidad de convertirse en la campeona final, Emil Azade. También aquí pues una artista, su nombre es, ahorita se los investigo en la universidad, ella también es artista digital y algo que pienso mucho al respecto es que también esta imaginación y demás es algo colectivo. Entonces hay muchas personas alrededor del mundo haciendo como material digital acerca de eso. Pero esta parte de esta chica me gusta mucho porque ella se convierte a sí misma en un personaje por medio pues, de todos los medios que sabe tecnológicos y de arte. So you're an artist? Yeah. Are you good at it? Y por ejemplo en este de acá es ella misma, literalmente se hace un personaje. Y ya aquí empieza la cualidad del movimiento, ya le empezamos a dar más forma. Después de que tenemos todas esas referencias, pensamos acerca de los diferentes videojuegos que hemos jugado, ¿no? Y yo, por ejemplo, he jugado mucho GTA y hay una escena incluso en la que también es como una crítica, ahorita hablaré de eso, pero básicamente como que pensamos en el movimiento que tienen los personajes en el videojuego y de qué manera eso como que puede potenciar o darle más cuerpo. Entonces, aquí tengo una referencia que es de un burdel de GTA, no aparecen desnudos, pero es esta parte en la que se supone que están haciendo un baile sexual, pero no había los medios digitales para que en ese tiempo se pudieran tocar la pierna. Entonces todo el tiempo hay este baile sexual, pero nunca hay un contacto total, ¿no? Entonces es ahí donde a la tecnología yo creo que se le escapan muchas partes acerca de lo que se nota pues que no es un humano porque no se puede estar tocando. Entonces ahí es donde empecé a un trabajo más de exploración más profundo acerca de qué pasa cuando juntas la danza, que es un medio realmente de bastante contacto y donde los cuerpos se encuentran, y un medio digital en el que es literalmente, o sea, no es imposible, pero se necesita muchísima tecnología y todavía hasta la fecha no ha avanzado de todo para que un personaje se pueda ver humano y orgánico, ¿no? Entonces, También traje un pequeño video, que es de un videojuego que yo jugaba cuando estaba chica, y es como esta pelea de movimiento del mismo para... Obviamente siempre es muy rápida, pero hay como este baile, está todo el tiempo va y va.
regresar a su mismo lugar porque su programación no les da para ir más allá, entonces el movimiento va y regresa porque así está programado. Y es algo que nosotros tratamos de corporalizar en ese sentido, y para lo que utilizamos uno, que fue la sectorización corporal, pero otro esta parte como del rebote, ¿no? O sea, como el eje suspensión y caída, usarlo de manera distinta, en un ejercicio no de arriba hacia abajo, sino de un lado hacia el otro, ¿no? Y de qué manera eso ya lo estamos integrando totalmente como un término de movimiento que sigue. Y entonces, cuando logramos armar algo, pues nos dimos cuenta que había muchas cosas que rescatar, que había cosas muy interesantes, pero sabíamos que todavía no estaba terminado, sabíamos que necesitaba mucho más trabajo, y sobre todo porque teníamos planeado la intención de que hubiera elementos extra como eran proyecciones, o esta dinámica de dialogar con el espectador y que el espectador decidiera cómo la solucionaríamos en cuestión de escena, ¿no? En cuestión de dinámica de la obra, cómo lo haríamos. Así que dejamos un lapso como pausado ese proceso y no sabíamos cómo presentarlo, o sea, no sabíamos si presentarlo, de dónde presentarlo, porque sabíamos que era largo. El primer como boceto, por así decirlo, dura 25 minutos aproximadamente. Entonces sabíamos que era bastante largo, así que no sabíamos en realidad, no sabíamos cuánto dinamismo ocupábamos, no sabíamos cómo hacer que las personas decidieran y qué decidían, ¿no? Entonces, pero llegó un punto en el que sabíamos que si no trabajábamos eso nunca íbamos a poder ver si lo que pensábamos iba a funcionar, y si no, cómo lo íbamos a cambiar, cómo íbamos a hacer para que eso funcionara, para que todo lo que teníamos en mente pues fuera real. Entonces se nos dio la oportunidad de presentarlo junto con los trabajos de otros compañeros y dijimos pues va. Así que lo presentamos ese día, más que como para como un producto o algo ya resuelto, más que nada justamente para ver qué preguntas salían de eso y qué teníamos que solucionar de eso. Era esto más que como exponerlo como algo terminado, es parte del proceso del trabajo para llegar a la obra terminada. Necesitábamos saber cómo lo recibía el público, qué nos hacía falta, qué no estábamos considerando, y bueno, nos fue mal en varias cosas. En general fue una experiencia, en cuestión de experiencia fue increíble, pero nos fue mal con las luces. Igual también nuestros compañeros y algunas personas del público ajenas a la carrera nos hicieron algunos comentarios. Por ejemplo, la manera en la que se decidió que las personas se involucraran en la decisión del juego, que había sido bastante como extraña, que había sido muy abrupta, que inclusive una persona nos comentaba, ¿no?, que a ella le incomodaba, o sea, que rompieran su cuarta pared, o sea, que con qué derecho hacíamos eso. Entonces, pues justo para eso era como para darle más forma y saber de qué teníamos que trabajar para que no se escribas esas cosas. Yo creo que, bueno, también quisiera decir, por ejemplo, estos flyers que están aquí, los hizo Jackie en Instagram, o sea, literalmente con plantillas de Instagram, ¿no? Y yo creo que eso también es una parte muy importante de compartir como de los procesos creativos, que es que la creatividad dentro de las obras no se limita únicamente al material que se va a presentar, sino a de qué manera como que mueves tu obra a otros espacios, con qué personas te relacionas, cómo hacemos uso de los otros medios que son simples y que están a la mano, como las redes sociales, pedir ayuda a alguien que te ayude a pintar o a hacer algún diseño, que te enseñe cosas. O sea, la acción creativa traspasa la obra, también para poderla empezar a compartir. Algo que yo la verdad como que reconozco en nuestro trabajo, que agradezco mucho, es que nunca nada se segregó. En realidad eran ideas bien locas, como que se hizo cómo lo vamos a unir, cómo lo vamos y pasaba. Por ejemplo, estas imágenes del primer flyer desde su izquierda, la del medio es de Carla, la primera, esta amarillita, esta
La de medio es de Carla y me parece que la que sigue también es de Carla, pero cuando las veíamos así, pues decíamos, como que no tienen, o sea, sí, obviamente son las mismas muñecas, son los mismos personajes, pero en realidad como de colores no son parecidas, el formato tampoco es parecido y así, pero como que nunca hubo un agobio bastante grande como por decir, ay, esto no combina con esto, o no, simplemente como que decíamos, va. Y sí, lo hice, no sé, no me acuerdo exactamente qué tanto repite, pero solamente busqué como, me parece que era un GIF o algo así. Esto en realidad lo de abajo, esta es la parte de, como lo que se ve de fondo, tenía movimiento. Entonces pues se estaba moviendo al momento de publicarlo o así, se estaba moviendo, pero ya cuando lo guardas, pues el movimiento no se registra, entonces se queda como si está así. Lo que hice creo que fue buscar un GIF y entonces lo puse como en grande, o sea, lo hice como grande o algo así. Y después fui agregando, el Instagram te da la opción como de agregar varias fotos, entonces las fui agregando como en esa línea y ya nada más le puse texto. Entonces se lo mandé para ver si le gustaba, si le agradaba o algo así, pero ya. Y como nos regañaron, nos dijeron como que que ocupaba otras ciertas características, pues sabíamos que teníamos que tener un flyer extra por si no era el correcto y no funcionaba, así que hicimos el de la derecha, hicimos que es pues bastante más obvio, minimalista. Aquí tenemos como pequeños cachitos de lo que presentamos de la obra. Me fue como en general ir calando, por ejemplo, ahí las luces, la cualidad de movimiento, la interacción entre nosotras. Ahí fue cuando ya era una personaje. Eligieron algo. Como teníamos muy poquito tiempo para presentar este texto por cuestión de que había muchos más trabajos que ver así, entonces lo recortamos a 15 minutos de 25, pasó a 15 minutos, quitamos algunas escenas y a otras como las juntamos para poder abarcar lo que más nos importaba que vieran o lo que más nos teníamos inquietud de que vieran en ese lapso de tiempo. Entonces la manera en la que solucionamos para hacer una especie de introducción que aún así nosotros como que teníamos planeado que no hubiera una introducción que fuera así como directo, pero la manera en la que solucionamos era con un audio en el que teníamos una plática justo de esto que acabamos de decir ahorita, como de cómo llegamos a ese otro realidad alterna y shalala. Después se hicieron 3 islas que son las que se presentaron. Y al final, pues la decisión del público, ¿no? Que la eligieron a ella, entonces dependía de la persona que eligieran, iba a ser el diálogo y el audio que se iba a plantear. Entonces el otro, luego eligen a la otra persona para que lo vean. Sí, cuando estábamos haciendo los audios encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, supongo que eso puede lograrse con ciertos programas de audio o algo, pero nosotros lo descubrimos como de manera empírica y fue una motivación muy grande. Y es que estábamos hablando por teléfono adentro del baño, las dos en el mismo teléfono, y se empezó a hacer como un tipo de eco, de bucle muy extraño y sonaba bastante, tenía sonidos como bastante característicos, como cierta interferencia y todo eso. Entonces nos agradó bastante y fue como un descubrimiento. Suponemos que se puede hacer como de manera más digital, pero ahí tenemos como las primeras exploraciones acerca de pues de qué manera como llevamos como de lo que hablamos, ¿no? O sea, de esa parte. Y pues sí, básicamente ya de aquí ya no hay nada más adelante. La obra sigue en proceso.
cuáles sí son como más alusivas como a esta visión que tenemos, o cuáles otras se van integrando por medio de ya sea la crítica o como la retroalimentación de las personas que lo reciben. Entonces, pues sí, básicamente fue como traer esta realidad alterna cerca de nosotros, y aparte de eso, el hecho de hacerla interactiva, que es muy, muy interactiva, o sea, todo lo del CIDE, es para esta parte pues como de ir incluyendo a las personas a esta parte de nuestra obra y que se sientan como inmersos en eso. O sea, no es una obra contemplativa, no es para nada una obra contemplativa, sino como más inmersiva, en la que puedas entrar, puedas meter la mano, puedas decidir, y eso como que siento que en cierta parte al público también le da como esta, pues sí, como este poder, ¿no? No solo de observar, sino también de formar parte y quitar como esa pared que hay, no solo dentro de la tecnología que estamos usando, sino también dentro de la danza que estamos haciendo. Es todo. ¿Vas a proyectar? Sí, ¿Tienes compu? la computadora de Carla. Ahí mismo. Adelante. Ya está corriendo, pero... Hola, bueno, pues hoy les voy a hablar acerca de la obra. Esto no es un chiste, es una obra que creé a partir de un sentimiento, y necesitaba buscar con qué desarrollarlo y que no se quedara simplemente con el sentimiento, sino llevarlo un poquito más para allá. Bueno, esto lo desarrollé principalmente gracias a una canción. Tenía en la cabeza una canción y dije, ¿qué voy a hacer con esta canción? Porque simplemente me está lastimando y no me está ayudando a nada. Entonces, lo que hice... Bueno, puse la canción, no esté con... Bueno, no cargué. Pero es la canción con la que inició el proyecto, la de me enamoré de alguien que no me... Bueno, a partir de esa canción me generó un sentimiento y dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Toda mi vida he tenido un cierto conflicto en tanto en relaciones emocionales y quería reivindicar ese sentimiento y llevarlo más allá de llorar y sufrir por mí mismo. Entonces, en una de esas idas por la vida, bueno, está dividida en el positivo en inspiración, en montaje, presentación, replanteamiento y conclusión. Como les comentaba, en esos viajes de mi vida, de repente llegó...
no sé si llegaron a ver con ustedes. Claro. Y aquí, ajá, y aquí, bueno, un pequeño videito de ese día. Como mi hermano. Donde como que todo esto le dio significado a lo que, le dio como un significado a todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Fue como si vinieran unas luces angelicales y me dijeran, mira, esto es lo que necesitas tú en tu vida. Y bueno, a partir de este día, las cosas cambiaron dentro de mí. Los payasos tuvieron un significado enorme. Y más en representación de este payasito, que es un payaso triste. Entonces, a partir de ahí es donde empezó la idea y el gusanito de querer armar algo. Entonces, bueno, viene la idea del payaso. Para mí el payaso significa que es una máscara donde puedes esconderte de todos tus problemas, todas tus emociones que no quieres compartirlos y llevarlo de una manera de la sátira o del sarcasmo. Entonces tienes miles de posibilidades y puedes ser quien tú quieras dentro del personaje del payaso. Y tú puedes ser el payaso que tú quieras ser. Hay distintos tipos de payaso y en el que yo me enfoqué fue en el payaso triste. Y aquí mis ejemplos de ellos que fueron como mi inspiración para poder. Mi idea principal fue este y este. Es una combinación, no es un chiste de un gatito tierno payasisco y un payaso tétrico. Pero todos son tristes al final. Y bueno, continuando con eso, ya que teníamos todo esto de la inspiración, ya teníamos la idea, de repente llegó ahora sí llegó como la necesidad. Tenemos una materia que se llama taller composición coreográfica, donde nos pedían que hiciéramos una coreografía. Entonces ahí aproveché y vi la oportunidad y dije, no, pues de aquí me agarro. Entonces empecé a crear. Fueron días complicados porque si no sabía, tenía simplemente el sentimiento, pero a lo largo del apoyo de la maestra y lo que estuvimos viendo en la materia, tuve un resultado. Una de las cosas que es para mí más importante en esta obra es esta imagen. No sé si todos la alcanzan a ver. Ese payasito y ese payasito habla y dice, es mejor irse a llorar por unos días que quedarse donde llorabas todos los días. Para mí esa imagen es como el que le da significado a todo y en todo. Además de que me hizo realmente darme cuenta por dónde iba la coreografía. Y a partir de ahí ya fuimos creando. Aquí tenemos una increíble bailarina que nos ayuda con su imagen. Y tuvimos un producto donde logramos un producto que presentar. Aquí tuvimos el Se Orienta, ¿cómo se llama ahora? Exorienta, tuvo la oportunidad de tuviera la oportunidad de alzar la luz la primera vez estos payasitos. En ellos me ayudó a compartir esto Rubí, Carla y Mochi. En un primer instante tuvimos 2 presentaciones y ahí mismo pude encontrar lo que quería y lo que no quería. Y bueno, a partir de ahí tuve más claro lo que quería y nos dio chance al replanteamiento. El replanteamiento fue quitar todo lo que no estaba funcionando, quitar un poco de las trabas que yo me pongo como persona y que estaba yo imponiendo a mis compañeras y en mi coreografía, y decidí liberarlas y liberarme a mí. Entonces, y eso fue un poco de lo que trabajé en el Estela. Y aquí les un pedacito.
para poderle dar a luz a Esto no es un chiste. Y es una obra que está planeada en 3 actos. Este que acaban de ver y que han visto la mayoría es el primero. Ahorita estamos trabajando el segundo acto, que es completamente distinto, porque, bueno, les platico un poquito de cómo es la idea de verdad. Está dividida porque es el proceso, habla del proceso de una ruptura amorosa. Entonces tenemos el inicio, que es causal, es una estructura causal, donde tienes un inicio que es como el amor, lo que tú crees dentro de ti, todas las ilusiones, por eso de repente los payasos son muy tontos. Después continuamos con la psicosis. Tenemos como la psicosis ya de la persona, que es la que estoy trabajando ahorita, que es donde rompes con todas estas ilusiones, rompes el pensamiento que tenías acerca de ello, las expectativas que tenías de ti como pareja y de tu pareja. Y ahí, bueno, ahí es la psicosis. Y después, en la tercera pieza, quiero trabajar justamente como esta parte de abandono total, en la esperanza de la humanidad, y nada más en la existencia del amor como persona, ¿no? Donde el amor no lo vas a encontrar afuera, sino que siempre estuvo adentro. Lo rompemos como con toda esta locura de psicótica que tenemos en medio y le damos un bonito final al payaso. Que es lo que estoy buscando con ello. Y eso, les quiero leer un poquito para ver si les da un poquito de claridad esto. Denme un segundo nada más. Listo. Mi objetivo con esto es mostrar las fases del desamor, reivindicando el proceso de la sanación. Y lo que les comentaba hace rato. Es un relato de una forma causal la experiencia personal del desamor, tomando como símbolo la idea del payaso como una máscara, enmascarando el dolor con humor, recurriendo a la sátira, burlándose de sí mismo como un acto de defensa para no encontrarse el sufrimiento, trabajando el movimiento brusco, las cargadas, el peso y la suspensión. Esto yo lo hago desde la persona, desde Carlos, pero también lo trabajo con mis bailarines de Chequilla. La trabajo con ellas también, porque una cosa es lo que yo sienta como coreógrafo, pero una cosa es muy distinta a lo que ellos sienten, lo que ellas sienten. Entonces también lo trabajo desde ahí, y si la obra está abierta a cambiar también, si ellas lo decidieran como personajes o como sus personas. Si de repente siente la necesidad de cambiarlo, también estoy abierto con esas posibilidades, porque creo que yo tengo un límite donde es imponer más que proponer, y entonces lo que yo quiero es proponer y no imponer. Y eso, entonces espero muy pronto poderles enseñar la pieza completa y la puedan disfrutar todos y se identifiquen un poquito con el sufrimiento de este grupo de ellas. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pues bueno, me toca a mí hablar sobre el proceso creativo de esta obra que se llama Elefantes. Pues sé que muchos de aquí tal vez no han visto la obra, entonces decidí poner un fragmentito en el cual como que se resuma un poquito la idea de la atmósfera, la idea del concepto, ¿no? Pero no sé si lo vaya a lograr, pero espero que sí. Antes de empezar con eso, con esa parte que les digo del resumen, les quiero comentar que la idea del título, bueno,
según yo, ¿no? Pues la palabra es elefantes. Mi idea es como que solamente la A que está en medio de la palabra elefantes esté en mayúsculas, porque justamente trato de generar algún tipo de separación entre lo que es la palabra elefantes y la palabra antes. Entonces, pues puede ser que no se note tanto, o sea, de a primera vista, pero es algo que para mí me funciona como mi concepto de obra y que yo siempre lo tengo ahí como presente, que me ayuda a no perder de vista mi objetivo, que es el hablar del antes y el hablar del ahora y esa clase de cosas. Entonces, por eso es que lo menciono, ¿no? Y bueno, ahí está. Este es el inicio de la obra. La imagen es el concepto, pues, pero solo escuchan el audio. ¿Se escucha bien bajo? ¿Cómo se les Bueno, mientras está el audio, en realidad el audio es mi novio que está hablando, él como que practica mucho esta onda de la narración y de los doblajes, de la cosa así, ¿no? Esa es mi voz. La idea es inicia la obra con esta narración de un chico que habla sobre su mamá. Antes le contaba un cuento, bueno, le contaba un montón de cuentos, todos se los inventaba ella y todos tenían que ver con animales. Y cada uno tenía como un mensaje, como tipo fábula. El que más se acuerda de él es uno de elefantes que habla justamente de que los elefantes, para demostrar su miedo, demostrar sus ganas de afecto, lo que hacen muchas veces es llorar, gritar, hacer berrinche. Y la otra, que es muy importante para la obra, es pisar el suelo muy fuerte con sus patitas. ¿Por qué? Porque los elefantes perciben las ondas del suelo y al momento de percibir esa clase de pisadas de algún elefante de sus manadas, lo que hacen es ir con ese elefante que necesita ayuda, pues a consolarlo. Y muchas veces sí, no sé, para demostrar su afecto, se acarician con las trompas o se acercan mucho a ese elefante que necesita como compañía para calmarlo. Entonces de eso se trata el inicio de la obra, de eso hablamos, es como el resumen de las cosas y por qué se llama pues elefantes. Y pues bueno, no se escuchó por completo, pero igual ya se los resumen. Aquí está el flyer de la obra como tal. Yo quisiera hablarles un poco sobre, como casi no todo el mundo, como decía, no conoce la obra, quería como darles una pequeña descripción sobre lo que es, ¿no? Pues en sí, pues es una coreografía que plantea la comparación y el empalme del antes y el ahora, que sería como tal el antes y el ahora. La etapa adulta y la etapa de la infancia. Esto se logra a través del movimiento y de la sonorización, familiarizando las memorias infantiles a partir de la corriente estética DreamWorks. No sé si estén como familiarizados con la estética DreamWorks, pero es una estética que se generó por ahí de los 2017-2018. No se hizo tan pública, no se hizo tan famosa en esos entonces, sino que solo estaba así como en foros de gente en internet que tomaba fotos y las subía. Y a partir de 2021-2020 empezó a tener como bastante auge en TikTok, junto con otras corrientes estéticas de internet, ¿no? Pues el DreamWorks como tal, como decía, es una corriente estética que crea una sensación de extrañeza y nostalgia en las memorias de la infancia. La obra plantea la idea de que las tres intérpretes se relacionan por el hecho de que escucharon el mismo cuento y el cómo el cuento pues las ha acompañado a lo largo de lo que es su vida ahora y con este empalme de lo que era su infancia.
La obra como tal solamente se ha presentado una vez y dentro de esa obra, de esa presentación, se proyectó también en el muro del fondo dibujos improvisados en el momento, junto con lo que era la sonorización, que tiene una música hecha por mí, editada por mí, y pues todo la manifestación corpórea que se armaron con mis compañeras intérpretes. Las intérpretes son Alexandra Rubí, Alejandra Rodríguez, que sí nos acompaña hoy, y yo. Rubí es la única que no nos acompaña, pero ahí se hace una idea. Como decía, el Dreamcore pues es una estética de internet, ¿no? Hay un montón de imágenes y muchas veces como que se pueden llegar a confundir con otras corrientes estéticas, pero en sí el Dreamcore, pues como lo dice su nombre, Dream, tiene mucho que ver con la ensoñación y cómo estos espacios liminales que tienen que ver con la infancia y nuestros recuerdos de niños, los podemos llegar a vivir como algo inquietante o extraño, porque se vuelve como oscuro, pero no es oscuro en el sentido del terror literalmente o con esa intención, pero es una estética muy interesante porque genera esas sensaciones con el simple hecho de mostrarte algunos elementos de tu infancia y que por lo general pues sí se relacionan con muchas personas, o sea, que son elementos que todo el mundo ha llegado a tener en su infancia. El problema con esto es que en realidad el Dreamcore es súper americano, o sea, tiene una cultura muy americana, en tanto pueden ver las casitas de chicos y de triángulo, también son de madera, los pasillos, estas alfombras que pues, por lo general las tienen en las escuelas o en los edificios americanos, pues no se conectan tanto con las personas que podemos estar en otra clase de culturas como pueden ser las latinoamericanas, ¿no? Entonces yo decía, a mí me interesa muchísimo esa sensación que me provoca esa corriente estética, pero sé que no del todo se va a conectar con todas las demás personas si es que yo la trato de representar en una obra danzaria, ¿no? Entonces, pues ya después decidí con el tiempo generarlo a algo más allegado a nosotros, ¿no? La cosa es que también pues viendo y también investigando mucho sobre esta onda, te das cuenta de que en realidad el Dreamcore ha empezado desde hace mucho tiempo, o sea, en realidad no es como que Dreamcore haya llegado aquí a revolucionar nada. Por ejemplo, pues películas que ya hemos visto en Hollywood como The Truman Show, o Vivaldi, o El joven manos de tijeras, ya realmente ya tenían esta idea de lo que querían hacer visualmente y también como en ondas de ambientación y de atmósfera, muy claro, ¿no? Con estas ondas de fraccionamientos llenos de casas que son todas iguales y que parece que no te puedes salir de ello, que parece que estás en un espacio diferente a la realidad, pero es también muy, como muy allegado a ti y a tus recuerdos. Entonces, pues bueno, eso era lo que me había encontrado, no nada más estaba pues en esta onda de TikTok y tal. Ya otros artistas ya lo han tocado muchas veces y es muy bonito. ¿Cómo y cuándo empezó? En realidad esta obra pues la presenté hace unos mesecillos, pero empezó desde el 2020, cuando estaba la onda de la pandemia y todo eso. Yo me había salido de la universidad y me puse a trabajar en una televisora que está por Yason Estudio, ahí pues el estudio donde da clase Jorge Cerecero. Entonces yo por ahí platicaba con Pavel, que es un chico que está acá a la derecha, que pues ya se ven como siluetas, pero es la idea, sobre hacer unas obras colaborativas, pues por el hecho de que no teníamos nada que hacer en esos entonces, ¿no? Y a veces nos juntábamos para hacer contact y hacer cualquier cosa, y ya luego decíamos, bueno, es que queremos hacer como algo que se pueda presentar ya después hacia muchas personas. Y pues yo le platicaba sobre mi inquietud sobre el Dreamcore y él fue el que me platicó y me compartió su inquietud sobre el comportamiento de los elefantes. Entonces en realidad esta coreografía no es 100% mía, es una onda de colaboración, porque luego se nos juntó la persona que está aquí a la izquierda, hasta la izquierda, que se llama Horacio Reyes, es un artista visual que ya es egresado de esta universidad
Y pues con él platicamos estas dos inquietudes y junto con él empezamos a ver la manera de generarlo a través de una narración y esa clase de cosas. Entonces en realidad nosotros ya llevábamos trabajando en esto varios años. Yo me metí en la onda pues, corporal de montar pasos, de montar como las relaciones corporales, y pues toda esta onda que están viendo pues es como un ensayillo que estábamos viendo cómo montar las cosas que yo tenía con ellos. Entonces pues ya lleva años este proyecto. La cosa es que al final pues ellos por sus proyectos personales no se pudo llegar a nada para concluirlo, y terminó siendo como un proyecto personal mío que yo de verdad quería sacar, no lo quería dejar ahí, ¿no? Pues suelto. Entonces yo seguí en mis cosas, hasta que llegó un punto en el que sí pude conseguir personas que me ayudaran a montarlo, porque mi problema era no tener bailarines y sentir que pues nadie se podía como comprometer a tener ensayos, esa clase de cosas fuera de la escuela o en los fines de semana, etc. Entonces, pues justamente me pasó lo mismo que Carlos, de que llegó composición coreográfica a mi vida, o sea, la materia, y entonces, pues teníamos como ejercicio eso, ¿no? Montar, y tenían como obligación todos los compañeros, incluso yo también, de ser bailarines de otras personas. Entonces, no nos podíamos salvar de eso, era una responsabilidad de la materia. Entonces, así ya fue como de ya, pues puedo montar elefantes sin problema, ¿no? Y se montó. Pero la cosa es que empezó así, pues. Luego, por ejemplo, aquí tengo una carpeta de Drive que se llama Proyecto Elefantes y tiene así un montón de carpetitas, donde yo me puse ahí a meter todas las cosas que me importaran como un generador creativo, ¿no? Y aquí tengo una carpeta que se llama Tutorial de Pasitos, y literalmente decidí hacer esta obra con frases que tuvieran un nombre específico para que al momento en la que yo pudiera, no sé, montárselo a alguien, nada más me pudiera pasar la carpeta, enseñarle cómo se baila cada una de ellas, como Witsi araña, cabezas, controlar, suprimir, chorrito, ideas aplastadas, que lo pudieran ver y ya simplemente hacerlo, como un poquito como en esta obra de tutorial de Teresa Tesmecker, que hizo lo mismo con una de sus obras, ¿no? Que sea fácil pues para la gente llegar a familiarizarse con ello. Entonces, pues sí, toda la obra está como montada desde ese lado de decir, ahora vamos a hacer controlar, suprimir, y aquí vamos a hacer cabezas y así. Entonces, pues así se fue hilando. Por aquí tengo entonces justamente uno de los videos de tutorial y cómo en la parte de abajo ya lo llevaron a cabo, ¿no? Los bailarines, que ya sería Pablo cuando vio el video, llegamos al ensayo y él ya se lo sabía, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí yo estoy hablando a la cámara, no, pues es que tienes que sentir esto, no nada más es el hecho de no sé qué, ahí se recorta, pero pues bueno, Soy una página en blanco. sí, les paso lo siguiente, pues sí, son videos que tengo por ahí. Ahora sí ya voy a hablar sobre lo que yo pensaba como una reinterpretación de la estética Dreamcore, que sería el Dreamcore mexicano. O sea, realmente no le quiero poner ese nombre, pero es más fácil para mí decirlo ahorita así, pues para que para verbalizarlo lo más pronto posible. Encontré varias referencias de lo que era el infantil y a lo que yo estaba más allegada. Mi idea no es como llegar a todas las infancias de todas las personas, porque yo sé que no todos tienen las mismas referencias que yo, y sería bien difícil como que abarcar todas las referencias infantiles que hay en esta escuela o en otros públicos, por las edades, por los lugares en los que te encontraste, por la clase social en la que estuviste, todo tu contexto se marca eso, ¿no? Entonces, pues yo decidí partir de mí, y aunque yo partiera de mí, yo sabía que de alguien se iba a conectar, porque mis referencias infantiles no eran únicas, pues no son cosas aisladas. Odisea Brujas, y pues bueno, por ejemplo, los carritos estos que son como tipo elefantes, pero que también son como para que y suenan y toda la cosa, y la música de Cricri era también otra de mis referentes, ¿no? Y bueno, los parques que son así como de colonias, parques que son hechos, o los jueguitos son hechos de metal y nada más los pintan así de colores, que ya está, ahí los niños se vienen a jugar, ¿no? Es lo más cercano que nosotros tenemos
paisajes de pasto perfecto y no sé, o sea, esa clase de cosas no las tenemos, ¿no? Entonces para mí, yo me conectaba muchísimo con eso y dije, bueno, voy a empezar desde ahí. La idea de la pieza como tal empezó como la intención de ser una videodanza, entonces por eso estaba bastante más allegado a Horacio, la idea de hacer esto algo audiovisual, él siendo un artista audiovisual, pero pues ya luego se volvió una coreografía escénica solamente. Mi idea es sí volverla como una pieza que tenga bastante más disciplina dentro de ella, que pueda ser también una videodanza y que también pueda estar como empalmada hacia esas relaciones escénicas del momento y así. Pero la idea era antes una videodanza y por eso está esta, ¿no? Este parquecito que está cerca de CEU en realidad iba a ser mi locación de filmación para hacer la videodanza, pero pues al final ya lo hice una obra escénica, ¿no? Luego también la idea de hacer el Dreamcore mexicano, la interpretación o la reinterpretación del Dreamcore, no nada más era en lo visual, sino en lo corporal. Y decidí ver qué tanto podía como lograr capturar de esta estética a lo físico, porque esta estética toca la música, toca las artes visuales, toca un poco la literatura, y más allá de eso, no. O sea, entonces por eso yo decía, bueno, ¿cómo podría hacer el Dreamcore desde la danza y qué pasaría, no? Entonces decidí también utilizar referencias exactas de movimientos infantiles, no directamente para yo fingir que era un niño, sino que a partir de esos elementos que ya sabía que existían, utilizarlos en mi corporalidad presente y en la corporalidad de las personas que iban a estar bailando esta obra, ¿no? Por ejemplo, está la onda de la Witsi araña, dijeron que la araña vino la lluvia y se la llevó y bla bla. La idea de las rondas infantiles, donde, pues, no sé, haces ¿cómo se llama a la víbora de la y entonces así fue como lo empecé a construir en la idea corporal del Dreamcore. A ver, por acá tengo esas diferencias. Ahorita que les ponga un poquito de la obra, van a poder como que encontrar esas referencias, ¿no? Ahora solamente quisiera platicarles sobre el hecho de que generé una colaboración con otro colectivo audiovisual que se llama Punto Beat. Ellos son un grupo de 4 artistas, 2 son egresados de la ENES y 2 son estudiantes de aquí de Bellas Artes. Pues ellos se enfocan bastante en la idea de la relación entre lo digital y lo corporal, lo virtual, la relación de los videojuegos, la relación del glitch, muchas cosas que tienen que ver con la tecnología. Tratan de buscar hacerlos desde un lado experimental hacia distintos lados, ¿no? Una sala de exposiciones, no sé, en un museo formal o un bar donde se está tocando música techno, también lo pueden utilizar. Y bueno, pues ahora trabajaron junto conmigo esta obra donde ellos improvisaron todo el tiempo lo que se iba a proyectar en el momento y pues todo es dibujado por ellos y todo es como que transformado por ellos, ¿no? Me parece importante comentarlo porque justamente me parece muy bonito cómo la obra le pudo dar espacio. Tal vez esto, no sé si lo planeé o no, me gustaría decir que sí, pero ayudó muchísimo a que las personas que estuvieran involucradas en ello, al menos los chicos de Punto Beat, se sintieran muy a gusto de dibujar lo que quisieran sin necesidad de sentir como esa presión social de ellos ser unos artistas y de tener algún tipo de estética ni de técnica específicamente para cual hacer pues esa clase de trabajos, ¿no? Donde sintieran esa libertad que a veces se siente cuando pues, eres un niño, te dan una hoja y unas crayolas y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Bueno, no sé si siempre, pero esa sensación fue la que cuando terminamos la obra me comentaron ellos que llegaron a sentir y que les gustó mucho como el hecho de colaborar desde ese espacio en donde no tanto
era un intercambio de trabajos entre artistas, sino un momento de experimentar lo performático que es la idea de lo infantil y este empalme entre el adulto y el infante, ¿no? A ver, déjenles pongo entonces pedacillos de la obra. Y pues bueno, si no han escuchado o visto la obra como tal, también la música es parte de las referencias de DreamWorks. Mi idea fue utilizar también música que fuera en ondas latinoamericanas, mexicanas, por así decirlo, o sea, la música que utilicé, aunque por el tiempo tampoco me alcanzó como para decir, ay, toda mi sonorización, toda mi musicalización va a estar basada en cosas de mi cultura mexicana, ¿no? Hay muchas cosas que son piezas trabajadas de personas americanas, pero pues bueno, el tiempo para hacer esta clase de procesos fue muy corto y terminé haciendo una obra de 14 minutos. En realidad no está terminada, mi idea es todavía seguirla trabajando. Hay un montón de cosas que me parece que todavía se pueden trabajar más con esta onda de lo corporal. Por aquí, por ejemplo, tenemos la onda del pensión araña, y yo lo había conjugado con la idea de controlar y suprimir, que es como un paso que yo había inventado para representar como esta idea de la represión de emociones y la represión de expresión emocional o sentimental, que normalmente nos enseñan con el pasar del tiempo siendo adultos. Y pues mi idea era ver cómo estas dos cosas se pueden empalmar tanto para la comparación como para la experimentación de esta idea de la inquietud y de la nostalgia, ¿no? Y pues bueno, más o menos esa es la idea. Mi proceso creativo siempre ha sido muy obsesivo. Mi idea siempre ha sido producir, y no lo hago con la idea de que hoy tengo que producir y me da culpa no hacerlo, sino de la idea de que me obsesiona tanto un concepto, algo, que creo muchas cosas y empiezo a acumular muchas cosas, ¿no? Entonces para mí, mi proceso creativo para esta obra siempre fue dibujar, escribir, tener como que mis espacios para acumular referencias de otras personas. La obra está hecha a partir también de cuentos, donde los cuentos se empalman con la idea de que haces un cuento para cada una de las intérpretes, pero como si ellas fueran niñas, pero en realidad son pues personas ya mayores, no adultas, no sé. Y cómo eso también se empalma, ¿no? Todo, pues en realidad prácticamente toda la obra está construida por mí, pero el concepto como tal sí fue a partir de la colaboración de otros artistas, ¿no? Fue como que ellos me dijeron, mira, la neta yo ya no puedo con esto, toma, haz lo que quieras con él. Y ya, pues eso es lo que quise con esa obra. Entonces por aquí hubo un rato en el que yo estuve trabajando como si fuera un storyboard, y luego hice un script como si fuera un guión de algún tipo de película o algo así. Luego me aventaba ahí dibujillos, me puse a escribir muchos cuentos hasta que alguno me gustó, y pues ya, ahí se quedó esa idea. Sí, trataba de hacer monitos como para representar primero el movimiento. Mi idea siempre ha sido como que primero lo plasmo en escrito y ya después lo llevo al cuerpo, pero prácticamente es el último paso, por así decirlo. Casi no me muevo cuando hago una obra, y pues en esta obra fue así, ¿no? O sea, en realidad me aventé haciendo la obra más por escrito que por lo corpóreo, o sea, todo el tiempo estuve escribiendo cosas y en mi computadora tengo más cosas, ¿no? De hecho, iba a ser mi proyecto de sistematización, pero pues ya luego me llamó la atención otra vez y lo dejé, ¿no? Pero sí escribía un poco. Y pues mi idea era como tener claro esta onda de qué quería hacer. Creo que tal vez todavía no lo tengo muy en claro. Creo que mi idea para resolver estos dos conflictos entre
la idea del concepto de los elefantes y todo eso fue a partir del cuerpo. Lo que todavía no he encontrado teóricamente, pero no sé por qué mi intuición siento que lo que está plasmado en el cuerpo me ayuda mucho a sentir que eso se resuelve. Como esta idea de que, pues sí, es una cosa corporal, no nada más es una onda escrita. Entonces, eso fue lo que logré. No sé si ya tengamos que pasar al siguiente y hacemos una ruta de algo de organización. Sí. Pues eso es todo, muchas gracias. No, bueno, pues la idea es ahora hacer una ronda de comentarios, de preguntas. Sobre todo lo que nos compartieron, que les llama la atención y eso. ¿Sí? Nos juntamos un poquito, hacemos un circulito. Para platicar, para conversar. Vamos a acercarse. Me he robado. Esa es la de Pedra. Está bueno. A mí me parece muy interesante. Yo vi sus obras, pero no sabía, bueno, me habían contado algunas cosas y eso, pero no sabía bien qué era lo que estaban tramando. Entonces me parece muy interesante escuchar. ¿Saben qué? Sobre todo la complejidad que hay detrás de las obras, que sí se alcanza a ver, pero sí se alcanza a ver en las obras. Cuando ves en escena dices, bueno, detrás de esto que estoy viendo hay un montón de reflexiones y de ideas, pero pues no sabes, no dimensionas cuando estás viendo todo lo que hay. Entonces es muy interesante poder ver la otra parte. Entonces esa fue la intención de abrir el espacio, pura ganas de chismear. Entonces sí agradezco mucho que nos presenten. Ok, para iniciar, pues la verdad es que las obras, sí fueron tres las que se presentaron ahorita. Bueno, yo no pude ver su obra, pero me pareció muy interesante el concepto ese de que la gente interviniera de cierta manera y que fuera más inmersivo. Porque siento que es algo importante ahorita, porque ahorita ya hasta hay series en las que tú puedes decir que, y es muy interesante cómo abordarlo desde la danza. La de Carlitos siempre me movió mucho las emociones, siempre me quedó muy claro de dónde venía, de dónde surgía, y fue muy gratificante verlo. Pero creo que la obra que más, no sé, fue la obra de Andrea, Elefantes. No sé, desde que la vi sentí muchas cosas y yo sí tenía muchas ganas de preguntarle en privado de, ¿cómo fue tu proceso? Cuéntame más, porque pues podía ver todos estos elementos y cómo los conjugó y cómo logró también compartir con otros artistas y generar esta confusión con el colectivo de BIM, y la verdad me pareció muy interesante y a mí me motiva mucho a seguir con mis propios procesos. Yo apenas ahorita estoy iniciando a ver cómo se plantea algo y sí es muy interesante y me ayuda bastante para decirle, yo también puedo hacer eso. ¿Quién más quiere comentar algo? Digo que para allá, me lo vayan a decir. Ya. Bueno, creo que las tres son muy completas, me gustan mucho. De dos en particular he estado como más cerca del proceso y de otras ha sido como pues, estar en el salón, ¿no? Entonces sí ves como más o menos. De la de Carla y Monchis era como más mera intuición. Me llamaba mucho la atención ver cómo iban generando todo este otro universo y cómo lo iban construyendo.
y cómo, no sé, fue como si se empezaran a relacionar, o sea, daban ganas como de entrar, ¿no? De conocer, de saber más de lo que estaban haciendo, pero no tenía ni idea de qué era, ni si era de un videojuego o de qué, y me imaginaba muchas cosas, pero a la hora de que ya vi bien de qué era, de qué iba, fue muy loco y está muy chido. De Carlos, se me hace grande, como un proceso que él tenía personal que creo yo era algo como agobiante, fue como de, pues voy a crear, ¿no? Y a partir de eso voy a hacer algo, ¿no? Entonces fue bien bonito verlo como crecer y como ver cómo iba a base de su obra, como relacionándose también con este tema de lo personal, y iba encontrando la manera de cuidarse a él, ¿no? Como a través de esto, de cuidarse a él como persona y de cómo se relacionaba, eso estaba bien chido. Y de Andrea me sorprendió mucho. Yo participé, ¿no? Pero yo intentaba como estar como muy de fuera, ¿no? Como que muchas de las cosas que sucedían, no meter como demasiado de mi cuchara, sino lo que me pedía, intentaba hacerlo así como lo más puro, tal cual como ella lo pedía, ¿no? Y al final ver como este peso desde lo emotivo y cómo las personas se acercaban y decían de que wow, qué increíble, que no sé qué, fue como también muy loco, porque yo al inicio no lo veía así, ni siquiera me di cuenta como de lo que hacía, porque estaba como más preocupada en este juego. Todo el tiempo, todo fue como mucho juego y fue muy libre, nunca fue como un proceso agobiante, o sí me fallaba mucho la memoria, pero también no era como una onda tan de imponer, de que tenía esta presión, de que tenía que hacerlo de tal manera, o tenía que suceder de tal manera, entonces fue muy a gusto. Ya. Pedra había prometido. Sí, sí, la que tal. La Luis y la cabrona, sí. Yo voy a empezar en desorden, porque las reglas se hicieron para romperse. No, primero decir de Carlitos. Bueno, a mí siempre el clown me ha gustado muchísimo, lo he trabajado y ha sido uno que hemos trabajado también en mi familia durante muchos años. Y he dicho todo. Yo creo que, ¿sabes, Carlos? Yo creo que hay algo en el clown que tiene una profundidad muy grande, y es que se parece mucho al carácter humano, ¿no? Yo respeto la forma en la que te estás acercando, pero más que pensar en una máscara, yo pensaría en un estado humano que existe, ¿no? Que es como ponerlo en el mapa, que es visibilizarlo, que es reconocerlo, porque los sentimientos humanos que nos habitan y que tienen que ver con el coraje, con la ira, con la tristeza, se esconden, ¿no? O queremos hacer que no nos habitan o que no existen. Y creo que el clown, una de las cosas que hace es exacerbar y exponer esa nostalgia tan profunda que siente por ese estado en el que se encuentra, ¿no? Y pensar que la nostalgia también no siempre tiene que ver con estados de tristeza o depresivos, sino que también hay nostalgia alegre, que es también la exacerbación de ella, ¿no? De esa euforia que te puede llegar a hacer tocar estados como de, ¿cómo decirlo? Demasiada alegría que te atonta, ¿no? Tú estabas hablando como tres actos, ¿no? De este estadio que tuviste, y pienso que en el primero es como esa exacerbación de felicidad y que todo se pinta de un tono y está así como que todo se acomoda y todo es así, ¿no? Y esa también es una nostalgia, porque en algún momento se vuelve un recuerdo, no siempre va a ser como es lo que se está,
forma no sutil, ¿no? Sino como muy vista. Entonces yo que conozco la coreo, que la he visto varias veces, pienso que hay modificaciones que ha sufrido donde se le permite darle aire a estos personajes en cuanto a ello, ¿no? Como que se permitan disfrutar de esta exacerbación del movimiento, porque tiene que ver con el carácter y la emoción que está en la historia y en el carácter de los personajes, ¿no? Y creo que para el clown eso es un plus muy grande, como la exacerbación del sentimiento. Hay clowns que trabajan las cosas en chiquito, pero eso chiquito que trabajan es demasiado grande y significativo. Está bien canijo. Pero el clown trata de buscar esa exacerbación del sentimiento y del movimiento para contarte de manera como muy expuesta cómo se está sintiendo y qué es lo que está pasando. Y pues nada, se me hace bien padre que puedas no transformar lo que sientes, sino como darle un lugar para crear a partir de ello y que se exponga de manera libre. En el caso, por ejemplo, de Andrea, que también me tocó ver la creo me da como la sensación de cómo es que en el momento Andy se puede trabajar mucho con la experiencia de lo que para los niños es como si se me antoja pinto y puedo pintar, ay, es un proyecto tuyo, pinté arriba de la hoja, lo siento, ¿no? O sin el miedo o el pudor de decir así soy, así me muevo, esto digo, esta es mi rola favorita. Y pienso que los colores, esto que tú planteas, o que es como una idea, pues tiene que ver mucho con el juego, ¿no? Con el estar con sus búsquedas son a través del juego de manera constante. Pero luego también ese juego se vuelve como muy profundo porque se hacen preguntas que luego llegan con los adultos y es así como de ¿qué le contesto a la madre, no? O sea, ¿qué es la vida? ¿Por dónde no sé qué? O sea, cosas que no lo hacen de manera muy libre. Y yo creo que tú en el planteamiento que haces en la coreo están como estas preguntas, ¿no? Como a partir del otro, pero también a partir de tu experiencia y de con quienes compartes. Ah, pues si eres mi amiguita porque te gustan también las gomitas azules y esas son las más chidas, porque saben así, me producen esto, y si hay un reconocimiento. Que la atmósfera que crean con lo visual, que se está dibujando en el momento, está muy interesante. De hecho, a mí me ha tocado como 3 en el DF que está ocurriendo la obra y hay pintura, hay unos paneles para que mientras está transcurriendo la escena la gente pueda estar pintando un mural de lo que piensa, de lo que siente, de lo que está experienciando, de lo que está pasando ahí en la escena. Y eso creo que permite también tener un vínculo como más cercano, como más fuerte. Y eso es agradable, como que te sacan de la zona de confort. Te cuestiona, pero también es muy agradable. Que creo que es lo más fuerte con el trabajo de Monse y de Carla. ¿De qué manera tu obra no se vuelve una obra que le tenga que gustar al otro? O que el otro se tenga que sentir cómodo con ella. La provocación en escena siempre para el otro pues va a ser algo muy confrontativo y te va a sacar del pex, ¿no? Pero la intención es que esa sea su propuesta, no es el afán de moverle el tapete a nadie, es más bien qué pasa con ese tipo de experiencias, como te doy la batuta para decidir qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que quieres que se proponga, para dónde nos vamos a mover, qué es lo que va a pasar, porque también ese es un ejercicio para ustedes fuerte. Saber de qué manera responder ante una decisión de quienes no conoces o de quienes sí conoces y no saben por qué eligen ello. Y eso también es una experiencia como de un contacto muy próximo y que también está padre, ¿no? De alguna manera como
otras cosas, ¿no? Como salir de este espacio de, pues sí te incomoda el rompimiento de la cuarta pared de espectador, pero yo estoy, pues, esta es mi propuesta, ¿no? Este es como otra mirada, como otro acercamiento, y eso está muy chido, y creo que les va a dar también chance a ustedes de que creo que les hace falta como acercarse más a sus personajes en esta construcción que están teniendo, el acercarse a ellos, el observar, porque el trabajo de investigación que están haciendo del videojuego está plasmado de mucha cosa visual y sensitiva. Entonces, ¿de qué manera todo ese trabajo de investigación lo están acoplando a su proyecto de personaje? ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Cómo respiran? ¿Cómo se mueven? ¿Qué sienten? ¿Qué los hace vibrar? Con toda la experiencia de construcción que están planteando. Y ya, hasta aquí mi comentario. Ya me cargué. Pásame el número 8, por favor. Así que viene por aquí. Cedo la palabra en el panel a la solo. Está bien. A ver, hay como varias cosas. Hay unas generalidades que creo que son importantes remarcar de lo que alcancé a escuchar. Creo que de todas las obras la única que no vi fue la de Andrea, porque yo estaba en el CCU ese día, entonces no pude ver nada. Pero, espérate, registro eso. Espérate. Creo que hay una cosa que es sumamente interesante y me parece que hace un par de años por aquí, creo que justamente en este mismo espacio se dio una discusión sobre los referentes. Y me parece tremendamente importante y tremendamente significativo que todos ustedes estén arraigándose en los referentes que les son significativos, vaya. Porque intentar exigirles a ustedes que tengan referentes, que nada, es como, o sea, no, ellos no conviven con eso, no les son pertinentes. Son referentes que incluso pueden ser significativos, y me parece que esto hace que veamos en todas sus propuestas ese famoso, que afortunadamente tengo un rato que ya no escucho, por lo menos aquí en la escuela, ese famoso lugar común, ¿no? Que era una expresión mucho para decir, es que es el lugar común, y el lugar común, pues sí puede ser ese lugar común para ti que lo estás viendo, pero no es el lugar común para él que lo está explorando. Y a partir de ese impregnarse de ese lugar común, como ese payaso, como ese arquetipo incluso del payaso triste, que es ya básicamente un arquetipo, yo puedo ver por ejemplo, en las piezas de Carlos cómo pasó de esta cosa, porque además fue bien padre, porque mientras veíamos la pieza veíamos sus historias en Instagram, ¿verdad? Entonces sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, el público no sabía lo que estaba pasando. Y eso también es una cosa bien importante. ¿Y cómo puedes fluir de ese uso de ese personaje arquetípico y pasas a los patos que hiciste en la última función? Y con todo de que hay una cosa que es completamente distinta, se puede empezar a ver que ya hay una especie de propuesta, una especie de discurso que es ya como bastante claro de poder leer, y eso me parece que es sumamente importante, y que justamente parte de estos elementos, de estas generalidades, ¿no? Justamente de poder indagar sobre esas cosas que muchas veces desde este otro lado las hemos llamado como el lugar común, y me parece que es uno de los errores más grandes del mundo que podemos hacerles hacia ustedes. Y la otra justamente es esto, que han decidido recurrir a esas referencias que les son muy perseguidas, y ahora paso a esa parte de las referencias que son muy de ustedes, pues. En el caso de Andrea hay una cosa que refiere a la primera etapa del proyecto este de los músicos que hacían videos, que se llama Destripando la Historia, que justamente la primera etapa es la que me parece más maravillosa, que ellos la abandonan justamente por la complejidad que requería poder coordinar la música con estar dibujando en vivo, ¿no? Decían que no, o sea, era una cosa que para ellos era como, no podemos, y decidieron vaciarse hacia otro lado, y bueno, ahora la complejidad de su proyecto está me parece más que la música, pero creo que por ahí hay como muchas animaciones y mucho trabajo al respecto, y creo que por ahí en el Canal 11, por ahí de los 80, había programas educativos para niños justamente que trabajaban de esa parte, que eran muy lindos. Entonces, bueno, es muy claro en este caso. En el caso de Carla y Chenchis, bueno, hay un grupo que se llama Coco Rice, es un grupo francés, Coco Rice, que justamente hace su música a partir de estas cosas que ustedes
sea, literalmente ellos buscan baños, ellos se metían a tinas, ellos se metían con juguetes a hacer su música y tienen composiciones bien chidas. Pasando a más cosas, hay una cosa que me llama mucho la atención y que es muy divertida además. No estamos a pocos días de que va a llegar un submarino nuclear acá a las costas de Cuba. Sí, estamos en medio de un conflicto nuclear, sí, el Doomsday Clock cada vez avanza más. Y es muy interesante ver cómo hay ciertas estéticas que se empiezan a retomar. Es decir, hace 5 o 6 años yo me encontré con un texto que se llamaba La depresión del hombre postmoderno, donde este texto habla precisamente de una depresión que la humanidad estaba sufriendo porque ya no le tenía miedo a nada. Porque el fin del mundo ya no habíamos sobrevivido al 2000, habíamos sobrevivido al 2012, ya no había miedos que nos dijeran que estábamos cerca del fin del mundo. Entonces ahora empiezan a aparecer nuevamente estos miedos del fin del mundo y comienzan a reaparecer estas estéticas cyberpunk, steampunk, que tienen que ver justamente con todo eso. Entonces sería muy interesante que eventualmente le echaran pudimos ver ¿cómo se llama la película esta que nos pusieron de Roberto Rodríguez? Me olvidó el fragmento que nos pusieron en su exposición, Alita. Ajá, pero Alita, sí, pero pueden echar como mucha referencia, por ejemplo, a Ghost in the Shell, que tiene una barbaridad de cosas que justamente ahora que estamos en los dilemas morales sobre la inteligencia artificial les puede dar así como pueden echarle otra así que sería de ley de ver Akira, por ejemplo. Tienen que ver Akira, sí, necesariamente tienen que ver Akira. Y bueno, este nuevo miedo o estos nuevos futuros distópicos que se están pintando ahora con una paleta de colores distinta tal vez, y entonces puedes ¿cómo se llama? Puedes comparar Akira con Cyberpunk, ¿no? Por ejemplo. Sí, son dos cosas completamente distintas, pero son dos cosas que hablan sobre la misma situación y cómo ese mismo lugar puede generar dos propuestas estéticas tan distintas en lo visual, hablando meramente de lo visual. Ya en la parte de movimiento y eso, pues ¿qué más da? ¿No? Recuerden, hay una cosa muy bonita de la parte de los videojuegos, que todos son cuadros grandes, chiquitos, grandes, chiquitos, grandes, chiquitos, y donde se encuentran los bugs en los videojuegos son justamente en esos errores de compatibilidad entre esos cuadros que no tienen dibujado nada. Es decir, el personaje es pero su cuadro de datos es entonces todo lo que pasa alrededor de aquí, el sistema no te lo registra. Por eso los videojuegos están llenos de bugs. Entonces, tal vez ese tipo de cosas les puede hacer como, que es justamente esta premisa o esta pregunta que estaban teniendo, de por qué no se pueden tocar. Son los cuadros que tienen un montón de estructura digital alrededor, pero que no es lo que se está programando. Entonces, tal vez como una situación ya vaciarlo al objetivo, pues creo que puede ir como por esos lados. Entonces, creo que pues ya es cosas chidas. Pero bueno, nosotros tienes cosas para decirles cosas, ¿no? Sobre sus procesos creativos, son suyos, y gracias por compartirlos. Ya, síganle. Sí, o sea, síganle, porque no hay de otra. Sí, no le tengan de veras, no le tengan miedo a esas situaciones. ¿Qué lugar común que estoy haciendo lo mismo? Pina Bausch lo dijo, yo nomás tengo una obra, todo lo que hago está trabajado sobre la misma premisa. Entonces, no le tengan susto a eso, déjense hasta que digas ya, hasta aquí llegó, y hasta ahí llegó, y después brincarás. Y si en algún momento decides brincar porque ya no dio más, brinquen, y está bastante bueno que estén empezando, y además aprovechen que están en la escuela, que es un lugar donde están para regarla. Si no funcionó, pues nadie les va a cobrar ni les va a reclamar las entradas, pero pues es un buen momento justamente para que empiecen a poner a prueba todas esas ideas. Y dices, oye, pues ¿hasta cuándo va a suceder la danza? Pues hasta que alguien la vea probablemente. Entonces aprovechen como esa parte que les da todavía como el cobijo de la escuela. Entonces yo ya acabo. Yo quería hacer una cosa, pero ya es tarde. Pienso que hasta aquí. Entonces, dice la misma que tal.
nos vemos mañana, que tenemos empezamos con otra mesa que tiene que ver con las obras que presentaron, porque es justo esa como relación entre distintas disciplinas, distintas danzas, también lo pusimos. Entonces igual, y ojalá puedan venir. Y muchas thank yous. Y van a presentar, las chicas de octavo, mañana empiezan a presentar sus proyectos, lo que están pensando hacer para titularse. Entonces también para que acompañen esos procesos, que siempre es bueno hacerlos en compañía, ¿no? Que creo que es una de las cosas más bonitas que escuché de sus presentaciones, es cómo colaboran, cómo construyen, ¿no? A pesar de que incluso haya autoría, ¿no? Que digas, pues sí, yo soy el coreógrafo, pero esa integración de las otras personas o de gente de otras áreas, y cómo van construyendo de manera colectiva y entran y salen personas del proyecto o forma parte de la vida, ¿no? De ese acompañamiento. Creo que es una de las cosas más lindas que presentaron, más allá de toda la parte de la construcción estética, digamos, como están viendo la danza cada una. Eso es como también posicionamiento ante la vida, cómo colaboro, cómo me relaciono con las otras personas, y eso me parece muy